documental era la reina de las pruebas, la protagonista de las pruebas en el proceso civil. La prueba testimonial de 1 a 10, ¿cuál será su importancia o su relevancia? ¿Habrá que hacer alguna matización, alguna prevención? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Pero me escucharon lo anterior o no? Respecto a la prueba testimonial, chicos. Sí escuché, o sea, sí se escuchó, no sé si los demás lo escucharon, pero estoy Ya. como pensando, o sea, no, estoy Sí, como tratando de hallar la respuesta a la pregunta. porque si el proceso civil es un proceso en un 80% un proceso documental, en donde la prueba documental es la prueba estrella. La prueba testimonial, ¿qué creen ustedes? ¿Cumple un rol importante, decisivo? O sea, no sé si es decisivo, pero a lo mejor sí relevante. Claro, puede ser relevante en qué tipo de juicio. En algunos juicios En lo civiles, reformado. en los reformados, desde luego, pero estamos hablando del proceso civil Ah, vigente. En el proceso civil vigente puede tener importancia importante los juicios de indemnización de perjuicio, pero en otro tipo de procedimiento, la verdad es que su rol es más bien de arroz, de acompañamiento, y en donde los jueces, en la inmensa mayoría de los casos, no le dan valor a la prueba testimonial porque el conflicto hunde sus raíces en probanzas documentales que están por sobre de los dichos o de las expresiones de estos terceros extraños que se insertan al proceso para declarar sobre algo que han escuchado o algo que han visto. Por lo tanto, tiene una relativa importancia dentro del proceso civil vigente. No así, por ejemplo, como bien lo dice usted, en los procesos reformados, por ejemplo, en familia, por ejemplo, en laboral, y qué decir en materia penal, en donde la prueba estrella, pero sin ninguna duda, es la prueba testimonial. Ahora, ¿cuáles son las señas, las marcas que de algún modo identifican a este medio de prueba testimonial? Primero, que se trata de una persona natural la que presta declaración. Segundo, que es un tercero extraño al proceso. Un tercero extraño al proceso. No es un tercero en el sentido de parte indirecta, es un tercero extraño. Ese tercero extraño al proceso, esa persona natural, es convocada al proceso, en tercer lugar, para declarar sobre hechos ocurridos en el pasado. Es a propósito del conocimiento que esa persona extraña al proceso tiene sobre esos hechos pasados, es que es convocada a prestar declaración dentro del proceso. Y la cuarta cuestión que a mi juicio debiese servir para identificar bien la función que deben cumplir los testigos dentro de un proceso civil y dentro de un proceso en general, es que los testigos son convocados para prestar declaración sobre hechos ocurridos o acaecidos en el pasado y no para dar opiniones. No para dar opiniones. O sea, preguntas del tenor como, ¿para qué diga el testigo? ¿Qué cree? ¿Qué piensa sobre cuál parte debiese vencer en este juicio? No, esa es una pregunta de opinión. ¿Qué cree usted que debiese haber hecho tal parte? Es una pregunta de opinión. El testigo está convocado para declarar sobre hechos. Hechos. ¿Vale? A diferencia de lo que ocurre con la prueba pericial, en donde el perito es precisamente convocado al proceso para expresar opiniones,
y no cualquier opinión, sino que opinión especializada, una opinión técnica. Eh, y además de ser convocado para expresar opiniones, es convocado sin saber qué pasó con los hechos. De hecho, el perito se entera de los hechos o cómo ocurrieron los hechos a propósito del proceso. En cambio, el perito ya sabe de los hechos antes del proceso. Y por eso es convocado al proceso. Entonces, esas son como las dos diferencias fundamentales entre testigo y peritos. Una, lo que aportan al proceso y a propósito de qué son convocados al proceso. Ahora, por cierto, respecto a la prueba testimonial, ¿cuál es el talón de Aquiles, creen ustedes? ¿Cuál es el talón de Aquiles si pudiéramos hablar de la prueba testimonial? ¿Qué quiere decir con talón de Aquiles, profesor? O sea, de la prueba testimonial en particular. Claro, de la prueba testimonial en particular. Mm. ¿Sabes lo que es un talón de Aquiles o no? Sí, es que, o sea, si se sabe, yo creo que todos sabemos lo que quiere decir el talón de Aquiles, que es como la debilidad o el punto Claro, débil ¿cuál de es la la debilidad? ¿Cuál prueba es la testimonial. debilidad que se le puede asignar a la prueba testimonial? La falta de certeza pudiera ser. Ya, la falta de certeza. ¿Pero a qué se refiere con la falta de certeza específicamente? Como ¿En es qué que confía más usted, Luis? ¿En un documento o en la declaración de un testigo? en un documento, obviamente, ¿Por qué? por el hecho de que el documento tiene ciertas, como se dice, solemnidades o se rige por ciertas, digamos, regulaciones que la misma ley establece y si cumplen con ellos porque realmente es auténtico. Ya. En Entonces, comparación a la de testigo, es como pudiera decir, también se pudiera cometer perjurio a pesar de pronunciar un juramento. O sea, creo yo. dame un segundo, Luis. Eh, Macarena Bustos, conéctate el audio, por favor. Diga, profesor. Mire, estoy bastante cansado de tener que explicarle cosas obvias. Usted no está conectada desde las 14 horas. Acepté a todo el Estoy mundo conectada que desde las estaba... 13:50, me conecté Escúcheme, desde el teléfono. Yo me encuentro trabajando. escúcheme, Dígame, escúcheme. profesor. Conecté a todo el mundo a esa hora. Usted es una persona bastante particular que ve las cuestiones de una perspectiva bastante particular y yo ya estoy bastante cansado de tener que debatir por escrito o verbalmente con usted. Así que si usted llega tarde a la clase o usted no comprende el saber estar, por lo menos mantenga silencio. ¿Está claro? Me queda ¿Está súper claro? claro, profesor. Me Ya. queda súper claro su voluntad. Guarde silencio entonces. Sí, claro. Voy a poner atención. No se preocupe. No, no sea irónica conmigo y no sea falta de respeto. Cuando usted le gane a alguien, trate de hablar así. Ya, sigamos, Luis. O sea, creo que quedé en la parte en donde decía que podría ser un poco. Eh, se me fue el concepto. ¿Cuál sería el talón de Aquiles? La falta de credibilidad. Certeza, de credibilidad, La claro. falta de credibilidad, la falta de confianza. Que en este país de porquería la gente miente. En este país de Claro. porquería la palabra empeñada no vale nada. En este país de porquería el juramento
es un saludo a la bandera. Entonces, ¿por qué creerle lo que dice un testigo? El problema está en que no siempre el eje de la crítica a la prueba testimonial dice relación con los testigos que van derechamente a mentir al juicio, que van derechamente a mentir y que son mentirosos contumaces, sino que también el problema de la prueba testimonial dice relación con personas que no van con la intención a mentir, pero que tienen problemas de memoria, tienen problemas de retención, tienen problemas de ubicación en el tiempo y en el espacio, tienen problemas para saber retener las circunstancias particulares de cómo sucedieron los hechos. O sea, hay una serie de circunstancias que también afectan el relato y la información y la calidad de la información que pueden entregar al juicio. Entonces, no dice relación solamente el temor o la desconfianza en la prueba testimonial, no dice relación solamente con la gente mentirosa, contumaz, sino que también dice relación con la gente que no va a mentir al juicio, sino que puede querer ir a entregar la mejor información posible, pero por problemas de memoria, por problemas de subnormalidad, por problemas de nervio, por problemas de lo que sea, no logran entregar esa información y esa son los denominados testigos falsos involuntarios y son parte del trabajo de la parte contraria, descubrir dónde se están equivocando, porque muchos dicen, no, yo estaba súper cerca de donde ocurrieron los hechos, estaba a 20 metros de donde se cayó el puente. Y bastaría con decirle, a ver, descríbame usted cuáles son 20 metros en la sala del tribunal. Y la persona camina eventualmente cinco pasos. Entonces, claramente esa persona no tiene puñetera idea de lo que son 5 metros a lo que son 20 metros. Entonces, por ahí tú puedes ir minando la credibilidad de ese testigo en el sentido que, por mucha buena fe que tenga, no sabe. Porque hay gente, y lo descubrimos aquí, y lamento decírselo, hay gente que no tiene puñetera idea dónde está parada. Clases de testigos. Hay distintas clasificaciones, algunas más pertinentes y más importantes que otras. La primera clasificación de los testigos distingue según el sentido involucrado. Y básicamente aquí distinguimos los testigos presenciales, los que vieron cómo ocurrieron los hechos, y los testigos de oídas. Los testigos de oídas. Testigos presenciales, testigos de oídas. Y esto tendrá importancia, lo veremos un poquito más adelante, desde la perspectiva de la valoración que se le asigna a uno o a otro. También se distingue en valoración. ¿Cuál creen ustedes que será la valoración mayor? ¿Al testigo de oídas o al testigo presencial? Presencial. Al testigo presencial. Luego se distingue entre según el grado de coincidencia en el relato, porque pueden haber testigos que coincidan en el hecho grueso, en el hecho fundamental, pero que difieran, testigos que yo aporté como parte, pero que difieran en los hechos o en las circunstancias particulares del caso. Entonces, dependiendo si existe coincidencia en el relato entre dos o más testigos en el hecho fundamental y en las circunstancias particulares, estaremos frente a los testigos contestes. Se llaman testigos contestes. Si no estamos frente a esa coincidencia entre el hecho fundamental y las circunstancias particulares, estaremos frente a testigos no contestes. ¿Cuáles serán de mayor valor? De acuerdo a las reglas de valoración legal de nuestro Código de Procedimiento Civil, los testigos contestes. Y por último, el Código de Procedimiento Civil, a partir del 356, y especialmente con el listado del 357, que habla de las inhabilidades absolutas, y el 358, que habla de los testigos inhábiles relativos, o inhabilidades relativas, se puede distinguir entre testigos hábiles y testigos inhábiles. Esos dos artículos, o esos tres artículos, tienen que leerlos y aprendérselos,
porque recogen primero las inhabilidades absolutas, las del 357, entre esas personas que se presentan ebrias o drogadas a prestar declaración, y que no pueden, y son inhábiles absolutos porque no pueden declarar, o los vagos no pueden declarar en ninguna clase de juicios, no en un juicio en particular, en ninguna clase de juicios. En cambio, los testigos inhábiles relativos están inhabilitados para prestar declaración en un juicio en particular. Por ejemplo, una inhabilidad relativa es tener amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las partes del juicio, o tener interés directo en el resultado del juicio. Por lo tanto, esas inhabilidades relativas que están recogidas en el 358 se aplican solamente al juicio en cuestión, al juicio preciso. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se hace valer la inhabilidad? Se denuncia la inhabilidad. Ese mecanismo se llama, ustedes debiesen saberlo, y se resuelve en la sentencia definitiva.